La especie humana jamás se había topado con algo tan accidental, extraño para sí como la consciencia, su propia consciencia. Provocar a la consciencia es algo terrorífico, sobrenatural. No hay nada con lo que se pueda catalogar ni descubrir su razón de ser. La caída del meteorito originado hace unos 65 millones de años, un suceso de lo más azaroso, provocó la extinción de los dinosaurios y el cambio abismal del ecosistema. Este encuentro con la evolución de la consciencia es el origen de todos los horrores y pesadillas del ser humano. Amigos, bienvenidos al tercer capítulo de Monte Gato Negro. Vamos a centrarnos en los horrores del ser humano, sin desvincularse de sus entrañas, una especie orgánica cuya consciencia surge de la nada, de lo más accidental, sensaciones y sobre todo de los horrores ocultos dentro de este espinoso laberinto de la consciencia. Nos introduciremos al pensamiento y valoración del escritor estadounidense Thomas Ligotti, desde su ensayo La conspiración contra la especie humana. La naturaleza del terror, desde lo más profundo de la consciencia humana, es fundamental y esencial para la existencia del ser humano. Dependemos de la consciencia, sí, de ella no te puedes escapar. Y sin embargo, es el origen de todos los horrores y terrores unidos en una paradoja sin límites y tan exclusiva y accidental para la especie humana. El ser humano ha creado su propia realidad e identidad, una realidad única que en las otras especies jamás se había producido. Una persona con plena facultad de razonamiento puede examinarse a sí mismo y afirmar que como persona con nombres y apellidos se reconoce a sí mismo como alguien que es en la sociedad, con amigos y familiares. Esta identidad es reconocible como el aspecto más valorable e inseparable del individuo. Al mismo tiempo, se genera una dualidad entre la identidad de la persona como lo más sagrado y sus propias entrañas, donde se incluye todas sus vísceras, huesos y carne roja. El sentimiento de estar compuesto de vísceras cada vez es más distante, ya que no lo está vinculando con su identidad. El mecanismo de la consciencia no lo permite y ha establecido su identidad como algo superior, como lo más sagrado. No lo puede relacionar directamente e implícitamente con sus componentes orgánicos. Ahora bien, el individuo podría tolerar un encuentro fortuito con su doble si se diera, como si se tratase de un doppelganger, la visión fantasmagórica de su propio doble. Podría tratarse de un truco de magia o de un juego divertido, o en tiempos actuales crear su propio doble mediante una aplicación del móvil. Llegamos hasta cierto punto de caricaturizarnos, sentir que hacerlo es divertido o quizás de una distracción con suma importancia para la consciencia. Las marionetas cumplen este papel de actores cómicos para entretenernos, suben al escenario para cumplir con su representación teatral y luego regresan a sus cajas inertes. Sin embargo, los fabricantes de marionetas no pueden crear marionetas con un parecido fiel y real al de los seres humanos. No lo podría hacer, no está permitido. Si llegase a crear uno fiel a la imagen del ser humano, la consciencia humana no llegaría a soportar la exactitud que tendría esta marioneta con nosotros mismos. Una marioneta cuya representación queda reflejada en sus ojos abiertos eternamente, y si nos fijamos atentamente, hay algo en su contenido que no queremos ver o nos horroriza, ya sea por la eternidad de su mirada fija, inerte, guardado en su mueble,
o bien por la exactitud de la copia tanto en la imagen como en la representación de la especie humana. La consciencia ha creado sus propios mecanismos para la supervivencia del ser humano y necesita estos mecanismos para soportar y tolerar los horrores, minimizándolos, ya sea caricaturizando o mediante factores que veremos más adelante, como los hilos que sujetan a una marioneta. La voluntad de supervivencia son los hilos invisibles de la especie humana, de un sujeto con consciencia que crea su realidad y quiere saber quién es en realidad, con un nombre, como antes comentamos, amigos y familiares y todo aquello que lo rodea en su entorno. Paradójicamente, su consciencia evita forzosamente ver los hilos invisibles de la supervivencia, y de aquí procede el verdadero horror: ver a su propia marioneta humana como un ser visceral, orgánico, ligados a unos hilos tan visibles que ni la propia consciencia puede ignorarlos. La manera de seguir viviendo como seres biológicos que somos y ligados a una supervivencia acérrima es engañando a nuestra propia consciencia. Si aceptamos este juego del autoengaño para evitar el pavor de la existencia humana, no se puede soportar un vacío absurdo y lleno de paradojas, las propias del ser humano. Ligotti, en su trabajo La conspiración contra la especie humana, está hablando de conceptos tales como el aislamiento, anclaje, distracción y sublimación en las obras de arte. Todo forma de un juego macabro, casi oculto porque no se puede deshacer de su propia consciencia. Hay 4 estrategias elementales para reducir y minimizar el gran peso de la consciencia, de tal modo que mediante estos trucos de la consciencia pretende evitarse a ella misma de todos los pavores provocados e iniciar lo que es su propia huida. El aislamiento es la estrategia más elemental de la consciencia humana. El aislamiento evita todos los males, perturbaciones y aislamos de los acontecimientos más terribles. Purga todos los pensamientos que se derivan de los acontecimientos más terribles y muy ligados a eso, a la muerte. Incluso llevando malos hábitos como sobrepeso, alcohol, drogas y tabaco, evitamos cualquier pensamiento derivado de las enfermedades y la muerte. Aíslan estos elementos, apartándolos del propio individuo y de su propia consciencia. La segunda estrategia es el anclaje a todo aquello vinculado en un vínculo social, político y religioso, como ser biológico que somos, formado por nuestras propias entrañas, carne y hueso y finito que somos.
necesita como parte elemental de su propia supervivencia identificarse con algo sumamente abstracto y artificial, sentirse parte de una institución, nación, ideología, nacionalismo, política, es algo tan esencial y necesario para la conciencia humana. El sujeto se engaña a sí mismo y su propia conciencia creyendo formar parte de algo inmutable, inmortal, eterno. Todos aquellos aspectos políticos que nos encantan, que nos fascinan, es algo meramente efímero, abstracto, ilusorio, que el ser humano, para agarrarse a esta estabilidad emocional de su propio ser, necesita estos elementos artificiales. Y es que forma parte de esta trama, de este engaño que necesita la conciencia para seguir viviendo y sobreviviendo. Y no se puede escapar de este truco tan macabro y accidental. Y es así como el sujeto se engaña a sí mismo y su conciencia, creyendo, formando parte de esto algo inmutable, cuando en realidad somos conceptos creados por el hombre que pueden ser tan frágiles y efímeros como ellos mismos. El tercer truco es la distracción, que es la rutina más frecuentada en la sociedad. Mediante el destello frecuente y constante de los focos y luces de las pantallas, ablandece la conciencia, entrando en un estado soporífero. Consiste en la anestesia más sutil y frecuente. Las luces están por todas partes, tanto de día como de noche, invaden nuestra retina, penetrando hasta lo más fondo de nuestros pensamientos, entrando en el primer plano de nuestros deseos y así evitar despertar nuestra propia conciencia. Por tanto, nuestra sociedad nos está diciendo de forma indirecta que no provoques a tu propia conciencia. La sublimación es la idealización de aquellas visiones terroríficas, aquellos que nos provoca verdadero horror. Es una creación artística y estética que se transforma en una visión artística y recreativa de todos los aspectos más terribles proveniente de la conciencia y se plasma en las obras literarias, en los juegos de rol como Ragnarok y la llamada de Cthulhu, en la música, conferencias, festivales, incluso en el cine, por ejemplo, en las películas de terror. Ligotti sostiene que en el fondo no es más que una distracción sublime y artística. Esos trucos o engaños tienen el propósito de inmutar la conciencia contra cualquier pensamiento perturbador, para que podamos seguir sobreviviendo y reproducirnos como cualquier otra especie. Insectos, hormigas, moscas, arañas, es indiferente. Y como seres paradójicos, con la fatalidad de ser portadores de una conciencia única y azarosa.